estamos en el Rincón de los Padres con el psicólogo, nuestro amigo Nicolás Sánchez. Hola, Nico, muy buenos días. ¿Cómo estamos, Ale? Buen día. Ernesto, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Nico? Aquí, buenos días, pues para compartir un tema. Sí, claro, un tema muy, bueno, que a nosotros de verdad a veces nos saca de quicio, que son los berrinches, que nos va a ayudar muchísimo a controlarlos o a sobrellevarlos. Sí, Emanuel ya está haciendo su berrinche ahí en la compañía. Ok, sí, mira, yo creo que este tema sí es bien interesante, sobre todo porque a cierta edad los niños van a presentar este tipo de conductas, ¿no? ¿Qué entendemos por berrinches? Bueno, cuando los niños de alguna manera no controlan sus emociones, en este caso la frustración, y pueden mostrarse así muy enojados, así haciendo rabietas, golpeando cosas, e incluso hasta escupiendo, así, todas estas situaciones, ¿no? Ahora, yo creo que aquí ¿cómo te puedo decir? El punto sería un poquito entender qué pasa en esta edad, ¿no? Más o menos de los 2 a los 4 años, que es así como lo más sobresaliente. Los niños van a sufrir, obviamente, un proceso de maduración de sus emociones, ¿no? En este proceso de maduración, obviamente, entra el papá porque él es el que va, de alguna manera, a manejar todo esto, ¿no? El berrinche, como decíamos, va a ser esta explosión emocional. Obviamente, el niño no sabe qué está pasando, simplemente tiene emociones y las deja salir. Entonces, el papá va a hacer esa función así como de moldear todas estas reacciones, ¿no? Ahora, hay que entender, como decíamos, que esto es normal. Sobre todo porque damos por sentado que el berrinche es así como una manera de que el niño esté así como grosero, que el niño esté así como, ¿cómo te puedo decir? Mal educado, etcétera, etcétera. Y eso lo vemos como algo anormal, ¿no? Entonces decíamos, primero vamos a entender que esto es algo esperable. Decíamos, hay dos cosas importantísimas que pasan en esta edad. Primero es el desarrollo de la personalidad y en este caso también el desarrollo emocional. Entonces, entendiendo que son dos etapas esperables, desde ahí podemos partir, ¿no? Que esto es así necesario y todos los niños lo van a tener. Entonces siempre nos va a pasar. Exacto. Entonces decíamos, es algo esperable. Ajá. Ahora, de ahí vamos a brincar, bueno, a ver qué hacer cuando pasa este tipo de cosas, que es así como el coco de de todas las mamás, ¿no? Sí, no, pues ya que estamos resignados a que nos va a pasar, pues sí, saber qué podemos hacer, ¿no? Okay, mira, aquí obviamente decíamos, si entendemos que el berrinche es una manera de que el niño va a manifestar todas estas incomodidades, pero como decíamos, es parte de un desarrollo y de una maduración emocional, vamos a entender que esto se va a dar, decíamos, en esas situaciones cuando el niño quizá quiera algo y se le niegue, ¿no? Entonces, esto va a ser así como lo básico. De alguna otra manera, entendemos que la frustración no la va a poder manejar, decíamos, el niño puede entrar a un berrinche, es decir, puede entrar a hacer rabietas, todo este tipo de cosas, pero no sabe salir. Entonces, obviamente aquí a veces los papás cometen un error porque cuando ellos llegan, les pegan, vamos a decir así, se rompe esa maduración y es cuando sí pueden llegar a tener algunos problemas. Entonces, como decíamos, lo ideal aquí sería primero entender que de alguna otra manera hay que sacar al niño de ese berrinche. ¿Cómo se puede hacer? Primero, obviamente, tener mucha calma los papás. ¿Por qué? Porque a veces el papá, en lugar de cooperar y sacar al niño de ese estado de berrinche, con su enojo, con los gritos, con los golpes, a veces más lo estimula. Entonces decimos, primero es guardar la calma y poco a poco hay dos maneras, obviamente así tener contacto físico con el niño, así tranquilo, mira, vamos a calmarnos, ¿no? Mira, no pasa nada. Pero fíjate, también hay algo interesante, no todos los niños se dejan tocar. Entonces ya, no sé si has visto que hay unos que los tocas y más explotan, no, creo que hasta te quieren pegar, ¿no? Sí, y me ha tocado verla en la calle, ¿no? Entonces decíamos, aquí va a haber otra opción. Entonces así, sacarlos de ese lugar, como decíamos, ir a un lugar neutro y decirles, ¿sabes qué, hijo? Tranquilo, quiero que te calmes, mira, no pasa nada, enseguida hablamos, ¿no? Es decir, sacarlo de ese lugar donde está haciendo el berrinche. Después podemos hacer otra técnica también, en este caso dejarlo un poquito, que él solito así como entra, que él solito salga, simplemente estarlo vigilando. Entonces decíamos, estas así técnicas que de alguna manera, por ejemplo, si consultan internet, hay algo que se le llama también el tiempo fuera, que es lo que decíamos así, como explicarle, a ver, mi hijo, así, no tienes que hacer berrinches, a ver, te calmas y ahorita regreso, ¿no? Que también es así como hacerle ver que de alguna manera todas esas conductas no lo van a dirigir a nada, porque a veces el niño ¿cómo se puede decir? Aprende
que haciendo un berrinche va a obtener las cosas. Y esto fíjate que pasa mucho cuando los niños hacen el berrinche en la calle, sobre todo porque ahí es más problema para la mamá que para el niño. ¿En qué sentido? Porque para la mamá le va a dar muchísima pena que el niño esté así haciendo el berrinche, porque obviamente la persona va a pensar y va a sentir que todos, para empezar, que todos la están viendo, claro, que y todos me la ha están pasado, me ha juzgando. pasado. Ah, no, claro, que todos la están juzgando y que todos están diciendo así como en su interior, ah, mira esa mamá, qué mala, ¿no? Y además lo maleduca el niño, porque claro. si se lo hace es porque ella lo ha educado mal. Sí, exacto. Entonces así como que son una serie de cosas que pasan en la mente de la mamá y bueno, yo creo que pasan más en su corazón que en la mente y entonces decíamos, eso motiva a veces a que estas situaciones vayan floreciendo. Entonces decíamos, aquí el manejo sería eso, de entender que eso va a pasar, que es esperable y no tener miedo, decíamos, a manejarlo de alguna manera así como, a ver, espérate, hijo. Entonces decíamos, sobre todo porque hay algo que las mamás no saben, en ese desarrollo emocional hay que entender que hay algunas características muy notorias de las emociones. ¿Cuáles son esas? Obviamente las emociones son intensas, es decir, el niño va a estar llorando, pero como si, no sé, como si ¿cómo te puedo decir? Como si fuera una noticia así súper dura, así que le dijera, ¿sabes qué? No vas a salir en todo un año, o no vas a ir a la fiesta de Manolito, ¿no? O sea, fíjate que algo muy feo, ¿no? Aparte de que son intensas, son transitorias, hay que entender esto. El niño puede estar así totalmente enojado y en 2 segundos es un amor de niño, ¿no? Entonces decimos, si nosotros no entendemos estas emociones que son intensas, son transitorias y al final de cuentas no tienen la capacidad los niños de ver las situaciones triviales, es decir, ellos van a hacer un berrinche así porque pase una mosca a que porque no lo lleves a la feria, ¿no? Entonces decíamos, no tienen esa dimensión, entonces eso sí es importante que las mamás lo sepan, ¿no? Oye, y bueno, por ahí he escuchado que a veces dicen, es bueno ignorarlo, no hacerle caso hasta que él solito, sí, no sé qué tanto sea hasta bueno. Que tenga 30 años. Sí, ¿te imaginas? Sí, mira, obviamente, solamente es cambiar el concepto, no es ignorarlo, sino es acompañarlo y como decíamos, dejarlo que el niño entre al berrinche y que poco a poco él mismo salga, es decir, él solito aprenda a calmarse. Algo que decíamos aquí, el papá va a hacer en ese desarrollo de la personalidad, va a ir equilibrando entre esas necesidades internas y esas necesidades así ya reales del mundo, ¿no? Entonces, esa es la función del papá, de alguna manera ir equilibrando decíamos, esos berrinches, ¿no? Entonces decíamos, eso es lo que hay que hacer, o sea, quizá no ignorar, pero sí acompañar y sí, no seguirle dando seguimiento, así de que si hace el berrinche, no, pues o sea, como yo no quiero que me hagas la escena en la calle, pues ya ten las sabritas, ¿no? ¿Hasta qué edad son, digamos, guardando la propiedad del término, hasta qué edad son normales los berrinches? Ok, decíamos que esto se comprende entre los 2, 4 años, todavía se puede decir que los 5, pero si ya estamos en la escuela, ya en la primaria y siguen haciendo los berrinches, ya eso sí ya amerita una asesoría, ¿no? Okay, sí, porque luego ya, como decías bien, tenemos 30 años, o en lugar de, es más berrinchudo el esposo que el hijo, pues ya. Bueno, conozco algunos, algunos. Sí. Bueno, aquí una pregunta a nuestro público dice, ¿qué sucede cuando uno de los padres cae en el juego del berrinche y el otro no? Y esto genera enojo entre la pareja. Sí, es bien chistoso porque al final de cuentas decíamos la educación, en esto sí, eso a lo mejor también da para otro tema, ¿no? Cuando no se ponen de acuerdo los papás, que eso es algo muy natural, ¿no? Sobre todo porque decíamos, el papá tiene una idea, la mamá tiene otra idea, de alguna manera el papá es más racional, la mamá es más emocional, entonces siempre va a haber estas discusiones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el niño, como dices, va a aprender a manejar, si se le da toda la atención cuando hace el berrinche y él a través de esa situación obtiene todo, entonces, pues sí, o sea, va a ser un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces decíamos aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el niño se va a estacionar así en ese tipo de conductas y los papás van a seguir en conflicto. Entonces aquí yo creo que lo importante es que si tienen esta duda, acérquense hacia algún tipo de asesoría o ahora hay mucha información, hay libros, hay internet, hay muchos programas y bueno, esa sería un poquito como la vía alterna, ¿no? Ponerse de acuerdo a los papás en esa manera de cómo manejar las cosas, ¿no? Bien, pues hay el tema, bueno, hay mucho que queda todavía en la mesa, pero el tiempo se nos terminó. Pero Nico, si alguien quiere acercarse contigo para saber cómo tratar de mejor forma el berrinche. Okay, estamos en el 231-106-0584 y también estamos en internet, pueden buscarnos en la dirección
rincondelospadres.blogspot.com, y ahí también tenemos muchos temas de esta naturaleza, que eso es una invitación a que nos visiten ahí en el blog. Y el viernes más de este seguimos espacio del Rincón de los Padres. Y a ver si nos puede platicar un poquito de cómo, para empezar, cómo ponernos de acuerdo los padres, ¿no? Sí. Para después seguir con el niño. Los ratos los berrinches entre ellos, y el niño ya ni por enterado ni se acuerda de cuál es su berrinche, y ya los papás están ahí, cada quien haciendo su berrinche por su lado. Así es, pues pasa. sí, pues muchas gracias, Nico. A ustedes, Alejandra, buen día, y Ernesto, buen día. Gracias, Nos vemos Nico. aquí el próximo viernes. Claro que sí, y bueno, pues hasta aquí, Ale, el día de hoy. Así es, pues mira, se nos pasó rapidito el tiempo. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos escuchamos mañana. Claro que sí, en controles técnicos Emanuel Mondragón, mi nombre es Ernesto Marín, se quedan en la señal del 90.9